buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a este canal, pues para aprender un poco más de la palabra de Dios, y gracias por conectarse. Dice Apocalipsis capítulo 21, de versículo 21 al 27, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honra a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, en la santa ciudad es ese reino celestial que está allá en el cielo, en la morada de nuestro Señor, de nuestro Dios. Vamos a orar y vamos a poner en manos del Espíritu Santo, como siempre, para que nos guíe. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por este día tan hermoso que nos has regalado el día de hoy. Señor, gracias por protegernos, gracias, Señor, por cuidarnos, Padre, gracias por darnos la vida, gracias, Señor, por darnos la salvación, Padre Santo, y gracias, Señor, por enseñarnos todos los días que tú eres nuestro único Salvador. Tú eres nuestro Padre fiel, Padre Santo, tú eres el que nos cuida, Padre. Y gracias por todo lo que tú nos das. Y también acuérdate, Padre Santo, de los enfermos, de los desvalidos, Padre Santo, y de las personas que están ahora mismo en sus casas. Quizás todos estamos confinados, Padre, esperando, Señor, una respuesta, pero confiamos que tú, Señor, estás en control de toda esta situación. Y te lo pedimos todo esto en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 3, y vamos a empezar del versículo 31 al 35. Y dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle al Señor Jesús. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Bueno, bonito mensaje, muy bonito, pero vamos a profundizar un poco más con respecto a este mensaje. Dice el versículo 31, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. El Señor Jesús tenía hermanos también. Pero dice que
le enviaron a llamar y ellos se quedaron fuera. Pero Mateo le especifica de esta forma. Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Ahora, dice, mientras él aún hablaba a la gente, dice Mateo, mientras él aún hablaba a la gente. Yo me imagino que él estaba predicando. Él estaba predicando porque él ha venido para eso. El Señor Jesús vino para anunciar, para predicar. Y la verdad que el principal trabajo del Señor Jesús era hacer la obra de su Padre, hacer la obra del Padre. ¿Y cuál era esa obra? ¿Cuál era esa obra? Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Dice que el Señor vino a predicar el evangelio del reino de Dios. Él estaba haciendo la obra y lo hacía no solamente en su pueblo, sino por todas partes. Incluso él entraba a las sinagogas. Mira lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 37 al 39. Y hallándole le dijeron todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Dice que él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Dice que él vino, que para eso he venido. Mira, ahora, pero ¿qué estaba predicando el Señor Jesús? ¿Qué es lo que realmente estaba predicando el Señor Jesús? Él estaba predicando el evangelio del reino de Dios. Pero yo me pregunto, ¿qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Mira, el evangelio, queridos amigos, es una buena noticia. Son las buenas nuevas de salvación. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Ahora, ¿y cuál es esa buena noticia? ¿Cuál es esa buena noticia que anunciaba el Señor Jesús, que estaba predicando? La buena noticia es que hay un reino celestial. Un reino celestial y un reino que no es de este mundo. Hemos leído al principio Apocalipsis, hemos leído la santa ciudad. Ese es el reino celestial que nos está esperando a todos nosotros, mis queridos amigos. Ahora, dice que llegó diciendo también: el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el tiempo se ha cumplido? Él nos dice: basta ya, dejen de pecar. El tiempo se ha cumplido. Basta ya, dejen de pecar. Ahora, también dice: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, todo reino, obviamente, tiene un rey. Y ese rey, el Señor Jesús, estaba allí, había venido. Y él dice: el reino de Dios se ha acercado. Él estaba allí. El rey de ese reino celestial estaba ahí con todos ellos. Con todos ellos. Ahora, pero para entrar a ese reino, también nos pide un requisito.
Voy a leer nuevamente cómo dice. Vino Jesús a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido, creed en el evangelio. Ahora, ¿cuál es ese principal requisito? Acabamos de leer y dice: arrepentíos. Y nos pide Él que nos arrepintamos. Pero ¿qué es el arrepentimiento, amigos? El arrepentimiento es un estado de evaluar nuestra condición. Nosotros nacemos pecadores. Por lo tanto, tenemos que nosotros tomar una decisión, arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, hasta el día de hoy. Desde que hemos nacido, siempre hemos hecho las cosas malas. Fuera del Evangelio, queridos amigos, toda nuestra vida está mal. Toda nuestra vida está un desorden. Ahora, sabemos que no somos eternos. Nos vamos a ir de este mundo. Ahora, yo pregunto, ¿a dónde nos vamos a ir? El Señor ha venido para anunciar el evangelio del reino de Dios. Nos está diciendo: mira, si ustedes queréis entrar a ese reino celestial, el requisito es: tenéis que arrepentirse, entregarme todos sus pecados a mí, que yo soy el Salvador. Eso es lo que intenta decir. El reino de Dios se ha acercado. El Rey pidiéndote que tú le entregues tus pecados por medio del arrepentimiento. Ahora, sabemos que todo esto es obra del Espíritu Santo. Cuando tú tomas conciencia que vives en pecado, es porque el Espíritu Santo te está comenzando a llamar. Como dice Mateo, capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y dime, ¿quién de nosotros en este mundo no está enfermo? Me especifico. Sabemos que nacemos pecadores. ¿Estamos enfermos? ¿Sí o no? Claro que sí, estamos enfermos. El peor virus no es quizás el virus que está andando por ahí. El peor virus de la humanidad, queridos amigos, es el pecado. El pecado es el peor virus y estamos enfermos. Y el Señor Jesús dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, Lucas capítulo 5 versículo 32 nos dice de esta forma: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿pero cómo vamos a arrepentirnos? Tenemos un ejemplo. El Señor Jesús es esa figura, esa persona que nos está mostrando como ejemplo. El Señor Jesús es el ejemplo para nosotros, mejor dicho. El Señor Jesús es ese ejemplo para nosotros porque Él era santo. Él no era pecador, nunca había pecado. Él era santo. Nunca había conocido la maldad. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Sabemos que Jesús es Dios, pero él dice, Filipenses dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que él siempre ha sido obediente. Y luego dice que nunca hizo maldad. Mira lo que dice
Isaías 53, versículo 9. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, también nos dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, amigo. Él es santo, santo, santo. Y para entrar a esa ciudad celestial, nosotros tenemos que aceptar la gracia de esa salvación. Tenemos que aceptar su evangelio. Luego nos dice, creed en el evangelio. Ahí está la solución, creed en el evangelio. Primero nos dice, arrepentíos, entreguemos nuestro pecado, y luego nos dice, pero ¿cómo vamos a arrepentirnos? A través del evangelio. A través del evangelio nosotros nos arrepentimos. Cuando comenzamos nosotros a indagar el evangelio, pero con un corazón sincero, nosotros nos damos cuenta que vivimos en pecado. Y le confiamos todos nuestros pecados, nuestras desobediencias al Señor Jesús. Y comenzamos a tener una relación más cercana con Él. ¿Vale? Dice, y creed en el evangelio. ¿Y qué es creer en el evangelio? Voy a repetir. Creer en el evangelio es creer en el Señor Jesús. Ahora, pero ¿quiénes son los que no van a poder entrar a este reino celestial? ¿Quiénes son los que no van a poder entrar a este reino celestial? También hay un requisito. Si para entrar al reino de Dios necesitamos un requisito, si es el arrepentimiento y entregar nuestro pecado al Señor Jesucristo, también hay un requisito para aquellas personas que no van a poder entrar. Mira lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra misma. Si practicas este tipo de cosas, este tipo de pecado, según dice la palabra, que no heredarán el reino de Dios. Estamos a tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Podemos todavía arrepentirnos, podemos aceptar el evangelio del Señor Jesús. Ahora, por eso es que el Señor Jesús obviamente nos llama al arrepentimiento, porque Él sabe que estamos enfermos, Él sabe que nosotros somos pecadores. Tenemos que venir a arrepentirnos. Dice Marcos capítulo 3, el siguiente versículo 32, dice, y la gente estaba sentada alrededor de él. Y la gente estaba sentada alrededor de él, del Señor Jesús. Dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Eso es lo que le habían dicho al Señor Jesús. Mateo también nos cuenta esta historia. Mateo capítulo 12, versículo 47, nos dice, y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Marcos dice, ¿están fuera y te buscan? Mateo dice, están fuera y te quieren hablar. Ahora Lucas también nos dice, y se
Lucas capítulo 8, versículo 20, y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Wow, mira, Mateo dice: están fuera y te buscan. Marco dice: están fuera y te buscan. Mateo: están fuera y te quieren hablar. Y Lucas: están fuera y quieren verte. Yo pregunto, ¿quiénes estaban al lado del Señor Jesús? Porque su familia había venido a buscarlo, pero por causa de la multitud ellos no podían ingresar, estaban fuera. El Señor Jesús estaba con los 12 discípulos. Los 12 discípulos estaban alrededor de él. Ellos se habían percatado que su familia, su mamá y sus hermanos habían venido a buscarle. Habían venido a buscarle y se habían quedado ellos afuera. Ahora, dice 3 cosas. Te buscan, te quieren hablar y quieren verte. Amigos, la multitud y la familia de nuestro Señor Jesús nos muestra realmente una realidad. Nos muestra una realidad. Y la realidad es que porque por consecuencia del pecado, todos estamos fuera. Me dejo entender. La familia había venido a buscar al Señor Jesús y se habían quedado fuera y querían hablarle. Le habían venido a buscar y no podían entrar por causa de la multitud. La familia del Señor Jesús representa a todos nosotros que estamos fuera. Pero estamos fuera por consecuencia del pecado. Por consecuencia del pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, sin embargo, hay algunos privilegiados que están alrededor del Señor Jesús. En este caso, eran los discípulos. Ellos eran los privilegiados. El Señor Jesús había escogido 12 personas. 12 personas pecadores, igual que como tú y como yo. Personas imperfectas. Personas que quizás no tenían estudio. Pero estaban con Él. Para ese momento el Señor Jesús ya era súper conocido. Era famoso. Era súper. Todo el mundo lo conocía. Dice la palabra que venían de otras ciudades buscándole. Multitud de cada ciudad buscándole, tanto que se agolpaban y le seguían a todas partes. Pero esa gente sabemos que venía solamente por un propósito, venía porque el Señor Jesús sanaba. Ahora, pero hay algunos privilegiados que están alrededor de Él. Y su familia estaba afuera. Nosotros también estamos fuera, pero por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero va a haber una solución, queridos amigos. Va a haber una solución. No todo está perdido. Y me gustaría que al final de este mensaje, ustedes también aprendan a tomar una decisión. Una decisión. El Señor Jesús nos invita a que le busquemos con todo nuestro corazón. El Señor Jesús también nos invita a que podamos hablarle. ¿Cómo le podemos hablar? A través de su palabra. Primero nos invita a que le busquemos con todo nuestro corazón. Luego nos invita a que le podamos hablar a través de la oración, pidiendo a Él que toque nuestro corazón para poder arrepentirnos. Y luego el Señor Jesús también nos invita a tener una relación con Él, una relación cercana con Él, con el Rey Todopoderoso.
con ese Rey que nos está esperando allá en el cielo. El pecado nos aleja, amigos. El pecado nos aleja de Él. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Marcos capítulo 3, versículo 33 dice: Él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Mateo también amplía este mensaje diciendo: respondiendo él al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Yo imagino a los discípulos alrededor del Señor Jesús, atentos a la respuesta que está dando o que va a dar el Señor Jesús. La respuesta que quizás se les va a quedar en sus corazón. Una respuesta que quizás ni en sus mejores sueños ellos se iban a imaginar. Mira, el Señor Jesús pregunta: ¿y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Yo imagino a los discípulos pensando: pero ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Mira lo que va a responder el Señor Jesús. Marcos capítulo 3, versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor, ahora yo pregunto, ¿quiénes estaban sentados alrededor del Señor Jesús? Eran sus discípulos. Eran sus discípulos, amigos. Dice que, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Mateo lo dice de esta forma: he aquí mi madre y mis hermanos, recalcándole. Recato dos cosas aquí. Marcos dice: y mirando a los que estaban. Y Mateo capítulo 12, versículo 49 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Marcos dice: mirando a los que estaban sentados alrededor. Y Mateo capítulo 12, versículo 49 dice: y extendiendo su mano hacia sus discípulos. Mirando y extendiendo. Bueno, pero yo les he unido a los dos. Y he unido a los dos y le puse: mirando y extendiendo la mano hacia sus discípulos. Mirando y extendiendo las manos hacia sus discípulos. Dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. He aquí mi madre y mis hermanos. Amigos, es una respuesta que llega al corazón, queridos amigos. Pero Él también, para que nosotros seamos parte de su familia, para que nosotros seamos parte de su familia, y que podamos nosotros entrar a ese reino celestial, Él nos pide una cosa. Él nos pide una cosa, y dice Marcos, capítulo 3, versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Lucas, capítulo 8, versículo 21, nos dice de esta forma:
Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y las hacen. Los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Y cómo oímos la palabra de Dios? A través del Evangelio. A través de su santa palabra. ¿Quieres ser parte de esta familia? El Evangelio. El Evangelio, queridos amigos. Ahora, Marcos capítulo 1, versículo 15, también nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. Ahora yo pregunto, ¿quieres ser tú parte de esta familia y tener la vida eterna? Sí, te pregunto a ti, le pregunto a todos ustedes. ¿Quieres ser parte de la familia del Señor Jesús y tener la vida eterna? Necesitas creer en el Señor Jesús. Necesitas creer en el Señor Jesús. Ahora, otra pregunta. ¿Quieres entrar al reino de Dios, a esa ciudad celestial que hemos leído al principio? ¿Quieres entrar? Yo te invito, amigo. Yo te invito. Arrepiéntete. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en el Evangelio, en las buenas nuevas de salvación. En las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga. Conmigo será hasta la próxima. Terminamos en oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este día, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de compartir tu Evangelio, Padre. Señor mío, las personas que hayan, Señor, escuchado este mensaje, hayan podido tomar o puedan tomar una decisión y tenerte a ti como tu único Salvador, y ellos también puedan entrar, Señor, a ese reino celestial y tú puedas escribir su nombre allá arriba en el libro de la vida, Padre Santo. Gracias, Señor, porque quizás no lo merecemos, Padre, pero tú has venido para anunciarnos ese evangelio del reino de Dios. Y lo aceptamos, Señor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Te lo pedimos esto y te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, amigos, y no se olviden de darle a suscribirse y darle a la campanita para que bajemos algunos videos y ustedes puedan ser edificados por la palabra de Dios. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.